Este es un privilegio para nosotros. Voy a hablar sobre el legado de Francisco para un mundo en conflicto. Felicitar a Claudio Lutzki, en primer lugar, por esta iniciativa, que ya es la segunda. Tuvimos una reunión muy similar el año pasado. Y para las palabras de bienvenida, va a hablar nuestro expresidente, ex canciller Alberto Rodríguez. Alberto. Gracias, Francisco, muy amable. Creo que antes que nada es un gusto ver tantos amigos y amigas en esta tarde y felicitar a Claudio por su iniciativa de trabajar este tema. Y bueno, y quiso también la providencia que circunstancialmente fuera un día muy particular en el medio de un conflicto realmente significativo en el mundo que atenta contra la paz o compromete la paz mundial. Así que me parece que nunca mejor que hoy, gente con la expertise de ustedes, y en particular los miembros del diálogo interreligioso, al cual tanto el CARI, pero fundamentalmente la República Argentina le debe y que tanta influencia ha tenido. Eh, Muy bien también denominado el legado. Es una cosa que a muchos de nosotros nos tiene comprometidos a tratar de interpretar el papado del Papa argentino Francisco, y a raíz de las sucesivas invitaciones que me hizo el diálogo religioso me vi muy motivado a analizar justamente este tema, y el primer trabajo que hice para la Academia de Ciencias Morales y Políticas fue en el 17 sobre la política internacional del Papa Francisco. Y creo que en ese trabajo se identificaban algunas áreas que deben estar en los distintos borradores por aquí, pero me parece que siguen estando vigentes las áreas más significativas que el Papa abarcó. Y en algún momento sistematizaremos todo esto para tener un documento un poco más orgánico y ponerlo a discusión. De todas maneras, me gustaría, sobre todo, cuando sucedió la muerte de Francisco, me pareció oportuno hacer un breve comentario. Voy a leer, que es el siguiente, como introducción a un tema que seguramente van a profundizar con mayor autoridad y mayor conocimiento los panelistas. Ante la muerte de su santidad el Papa Francisco, es imposible no detenerse a reflexionar sobre la huella que nos deja, no solo en la historia de la Iglesia, sino también en el complejo tablero de la política internacional contemporánea. Jorge Mario Bergoglio, argentino y universal, asumió el pontificado con una certeza tan simple como revolucionaria: que la diplomacia de la Santa Sede debía estar al servicio de la humanidad sufriente. Desde ese lugar, construyó una política exterior centrada en la dignidad de la persona humana, la defensa de los postergados y la promoción de un orden global más justo. Su gestión será recordada por una defensa sin concesiones de la paz, entendida no como una negociación de intereses, sino como una vocación ética fundada en el diálogo y en la reconciliación. Francisco supo ubicar el drama de los migrantes expulsados por la guerra, el hambre y la explotación en el centro de la conciencia global. Su magisterio no se limitó a denunciar, reclamó acción concreta de los estados, a los organismos internacionales y a cada uno de nosotros. Su presencia junto a los olvidados del sistema fue coherente con una visión de la política como servicio y no como administración del poder. Uno de los gestos más emblemáticos de su pontificado fue su inquebrantable vocación por el diálogo interreligioso. El histórico documento sobre la fraternidad humana no fue una mera declaración simbólica.
constituyó un hito diplomático y moral, una hoja de ruta para superar el odio sectario y construir un entendimiento duradero entre credos. Francisco comprendió, como pocos, que la paz del siglo XXI exige que las religiones no sean parte del problema, sino parte activa de la solución. En Laudato Si, tal vez su encíclica más profética, abordó la cuestión ambiental con una claridad y una valentía inusuales. Denunció sin rodeos la lógica de la explotación ilimitada del planeta y articuló con precisión conceptual una ética de la ecología integral. Lo ambiental, lo económico y lo social no pueden escindirse. Fue en el fondo una llamada a la conversión no solo espiritual, sino civilizatoria. Pero si hay un hilo que vertebra todo su legado, es la opción por los pobres. Francisco no habló de ellos de una piedad distante, sino de una cercanía radical. Su magisterio interpeló la estructura del poder global, cuestionó la avaricia como motor económico y propuso una economía con rostro humano. No habló de caridad, sino de justicia, y no buscó consuelo, sino transformación. En el fondo, su visión internacional nacía de una imagen de Dios profundamente humana, un Dios de la misericordia, del perdón y del abrazo. En su prédica constante exigía el mandamiento más simple y difícil: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y quizá por eso, en un tiempo de cinismo y fracturas, su voz, aún hoy, se ha convertido en imprescindible. Muchas gracias, Alberto, por sus palabras, por la amabilidad de presentar este evento, y también a Francisco por abrirlo y también por habernos permitido revivir este seminario que, como algunos de ustedes sabrán, fue creado por Remo Ente en 1986 gracias a la apertura y la generosidad de Carlos Muñiz, y recientemente renació gracias a la apertura y la generosidad de Francisco de Santibáñez, así que les agradecemos mucho esta oportunidad de tener este evento en el día de hoy. Dice Marguerite Yourcenar en las Memorias de Adriano que a los hombres solo se los puede juzgar una vez que han muerto, porque solo ahí podemos medirlos en función de sus anhelos, sus pasiones, sus trabajos, sus logros, sus fracasos y demás. Ahora que Jorge Bergoglio ha terminado su tarea entre nosotros, es la hora de, como siempre pasa, de empezar a evaluarlo, a discutir sobre él, sobre su legado, sobre su tarea, sobre su trayectoria. Seguramente mucho se lo discutirá, más allá, dejando de lado esa pasión que tenemos a veces por discutir nimiedades sobre si a alguien le sonreía o a alguien le fruncía el ceño, o si a alguien le regalaba crucifijos, pero sí su obra, sus posiciones. Claramente aquellos que creen en Dios y quienes son católicos más tiranos hablarán de su teología, de la reforma que hizo en la Iglesia, si estuvieron bien o mal, si fueron demasiado lejos o se quedaron cortas, etcétera, etcétera. Y seguramente muchos se discutirán sus ideas o posicionamientos sobre cuestiones políticas, económicas, internacionales y demás. Esto es como debe ser, porque así le pasa a los hombres que, como diría Theodore Roosevelt, luchan en la arena, ¿no? Dejan una huella que es discutida por quienes quedan detrás de ellos. Nosotros nos queremos centrar en un aspecto particular de Bergoglio, de Francisco, ¿no? Como ustedes saben, él firmó 4 encíclicas durante su pontificado. La más famosa es aquella que mencionaba el doctor Rodríguez Giavarini, es la Laudato Si, que tuvo todo un gran impacto en la discusión ambiental global y demás. Pero a mí me gustaría centrarme en la siguiente, que es la Fratelli Tutti, ¿no? Donde él publicó a fines de 2020, donde recupera muy fuertemente el concepto de fraternidad, ¿no? Y en una declaración que hizo antes también, que es poco recordada, que fue esta declaración sobre la fraternidad humana, que él firmó junto con el gran imán de la mezquita de Al-Azhar en Dubái a principios del 19, que es un documento corto, pero extraordinario, ¿no? Yo me permití anotar cuando dicen
declaran, no, perdón, quiero leerlo porque es una frase, pero me parece extraordinaria. Dice, el Papa Francisco y el gran imán declaran asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Saben ustedes que esos tres extraordinarios principios que nos legó la Revolución Francesa, el de libertad, igualdad y fraternidad, el de libertad y la igualdad están muy presentes en las luchas y en las discusiones de nuestra sociedad, ¿no? Sobresimplificadamente se dice, ¿no?, que la derecha se alinea con la libertad y la izquierda con la igualdad. Si derecha e izquierda todavía quieren decir algo, ¿no? Pero las pasiones, las luchas políticas en gran medida se dan en torno a estos dos conceptos. Y olvidamos, tenemos a esta hermana pobre o olvidada, que es la fraternidad, que es el tercer elemento dinámico que permite cerrar ese triángulo. Porque la manera de pujar y luchar y trabajar por más igualdad o más fraternidad, más libertad y demás, es a través de la coexistencia. Entonces, en nuestro mundo siempre, pero particularmente ahora, parece que sería importante rescatar este concepto de la fraternidad y su utilidad práctica para la coexistencia humana, ¿no? Un poco el título de esta charla es un poco redundante, es un poco una perogrullada, porque el mundo siempre ha estado en conflicto y probablemente siempre lo esté. Como los mejores teóricos del conflicto dicen, notablemente Thomas Schelling, pero también nos lo enseñaba Remo Eltelman, el conflicto no es una rareza o una enfermedad de las relaciones humanas, sino que es inherente a ellas. Ahora, la cuestión es qué hacemos con ese conflicto, cómo convivimos con él, cómo lo gestionamos. Podríamos decir inclusive que lo que nos ha sacado de las cavernas y nos ha traído hasta acá es esa mezcla de conflicto y cooperación que nos hace esforzarnos, trabajar y cooperar y competir al mismo tiempo y nos hace avanzar, ¿no? Pero la cuestión es cómo hacer para que este conflicto nos permita coexistir, nos permita avanzar y no nos lleve a destruirnos, ¿no? Como decía, como decía John Kennedy en plena Guerra Fría, ¿no? Como decía, en última instancia, todos habitamos este pequeño planeta, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales, ¿no? La cuestión es que en esa puja, en esa pelea, en esa fricción, podamos también cooperar y podamos coexistir y recordemos que en último término somos todos hermanos, ¿no?, en un sentido amplio. Se ha perdido un poco este valor, ha sido reemplazado por un valor sensiblemente inferior en mi concepto, que es el de la solidaridad, que viene de la obligación insólidum del derecho romano, donde alguien se hace responsable por otro, que es un valor importante. Pero la fraternidad es mucho mayor que ese valor, porque lo incluye, pero va mucho más allá, ¿no? Es mucho más proactivo, mucho más amplio, mucho más útil, me parece. Y de eso queríamos hablar, ¿no? Iluminar este legado, esta tarea, esta lucha de Francisco, del diálogo, ¿no? El diálogo y de la coexistencia, ¿no? Otro gigante de nuestra época, Nelson Mandela, decía que hablar con alguien que piensa igual no es dialogar, es charlar al Zoom. Dialogar implica hablar con alguien que piensa distinto. Eso es un diálogo. Entonces, recuperar esa idea. Y recordar también, y Mandela es un buen ejemplo para esto, que diálogo no es sumisión, ¿no? Diálogo puede implicar lucha, pero lucha en términos de coexistencia. Y pareciera que en nuestro país y en nuestro mundo y en nuestra época, más que nunca es necesario recuperar esa visión. Por eso hemos invitado a nuestros tres expositores de hoy, que en realidad son cuatro, porque el doctor Rodríguez Giovannini, junto con ellos, no solamente fue un testigo de las cosas que hacía Francisco, que hacía Jorge Bergoglio, sino que también fueron compañeros de ese viaje, compañeros de tareas, y lo acompañaron y fueron parte de toda esa visión, ¿no?, de toda esa tarea. Y bueno, y que creo que lo definió, ¿no? Como decía Buffon, no el arquero italiano, sino el pensador francés del siglo XVIII, el estilo es el hombre mismo, ¿no? Y si esto es cierto, bueno, podríamos decir que Francisco Bergoglio era eso, ¿no? Era esa coexistencia, ese diálogo, esa capacidad de hablar con todos, de sentarse con todos, de escuchar a todos, de coexistir con todos, y probablemente no de acordar con todos, pero sí por lo menos de convivir con todos, que tan necesaria es, parece, ¿no? Y por eso hemos invitado a los tres copresidentes del Instituto de Diálogo Interreligioso, Omar Abuda, Daniel Goldman y a Guillermo también, para que nos ilustren un poco con sus nociones, sus ideas, su experiencia de ese legado y nos enseñen o nos ayuden a recordar cómo puede servirnos ese legado. Así que ya sin más quisiera darle la palabra a ellos. Entiendo que el padre Guillermo Marcó comenzaría hablando.
según me decía antes. Está bien, y por favor, gracias. Yo me tengo que ir a trabajar, tengo misa. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, de Santorini y Alcari por esta invitación. Realmente Claudio también y Alberto, con las introducciones que hicieron sobre el tema. Yo quisiera, porque la verdad que el mundo en conflicto me parece que también empieza por casa, empieza por nuestro metro cuadrado. Y como tantas veces livianamente al Papa se lo acusó de haberse convertido en kirchnerista, quisiera hablar un poquitito sobre esas definiciones que hacen a nuestro pequeño mundo, pero que no es menos conflictivo. Estamos viviendo días conflictivos. Habría que recordar que cuando asumió Néstor Kirchner, él fue al primer Te Deum, y después no quiso ir nunca más a la catedral a escucharlo, porque no le gustó lo que le dijo, y yo en esa época todavía fui el que gestioné, porque me daba mucha tristeza que de las pocas tradiciones que tiene la Argentina se tuviese por cortar esa tradición, porque el expresidente Dualde había decidido ir a hacer su Te Deum a Luján, a escuchar un obispo quizás un poco más benévolo, y no iban a hacer el Te Deum a la tarde en la catedral. Era una tradición que llevaba desde el 25 de mayo de 1810, los cabildantes habían cruzado la plaza para pedir a la catedral que se celebrara un Te Deum que es no más ni menos que una ceremonia de acción de gracias. Y desde aquel momento siempre, en gobiernos de todo tipo, siempre se había mantenido esa tradición. Yo es verdad que cometí un pecado porque lo convencí al cardenal Bergoglio en ese momento que tenía que predicar él. Siempre se llamaba algún curita, digamos, que fuera a predicar, y entonces al día siguiente decían, bueno, la iglesia dijo, pero nunca era el arzobispo, era otro. Y acá él se dedicaba con mucho entusiasmo a escribir sus homilías, y simplemente yo el día antes las recibía y las subrayaba con un resaltador. Bueno, esto va a ser primera plana del diario, esto lo querés decir, porque después el que tenía que enfrentarse con esa realidad era yo. Entonces, pero bueno, él tenía, si uno recorre sus homilías, hay una impresionante enseñanza sobre la Argentina, sobre lo que él pensaba de la política, que siempre la tuvo en muy alta estima, pero obviamente la buena política. Y por eso también creo que fue un gran político, digamos, en el sentido más alto de la palabra, una persona que entendía y entendió desde la Argentina la política y después no le hizo miedo, es que la segunda parte de esta exposición, la política internacional. Acá se había educado en el conflicto de que se pelean, o se gritan o se enojan. Y creo que, como decía muy bien Adalberto, uno no puede ni siquiera analizar a conciencia cómo él enfrentaba esos conflictos. Siempre resaltaba que la unidad era superior al conflicto, porque lo hacía como un sacerdote. Entonces, cuando le preguntaron nunca se convirtió en kirchnerista. Nunca le escuché decir en 9 años trabajando con él que fuera peronista. Esto queda grabado, así que también es un lindo testimonio para el futuro. Pero sí que era cristiano. Y entonces cuando la presidenta de Argentina, que era la doctora Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que viajar y no quería hacer 200 metros para ir a la catedral y tuvo que subirse a un avión e ir al Vaticano a la asunción de él. Y esto lo conversé personalmente, me dice, me dio mucha pena, o sea, me dio mucha pena que la presidenta de mi país viniera y no supiese cómo yo la iba a recibir. Y yo la invité a almorzar. Y no lo hizo porque quisiera ser kirchnerista, sino lo hizo porque era sacerdote y porque cree profundamente en el perdón, ¿no? Si hay algo que distingue, como bien lo decía Alberto, digamos, la política vaticana o la política del Vaticano no puede dejar de lado que está fundada en el valor del Evangelio, y si hay algo distintivo de la religión católica con respecto a otras religiones,
es el texto de Jesús. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Y yo les digo, hagan el bien a los que los persiguen, ¿no? Al que ponga, digamos, al que te haga daño, ponerle la otra mejilla. Si alguien te persigue para pedirte el manto, dale también la túnica. Bueno, son ecos del Evangelio que nosotros no podemos despreciar si queremos entender cuál fue el legado de Francisco para un mundo en conflicto. Porque nosotros en lo que creemos no solo es en la fraternidad, sino que muchas veces para lograr la fraternidad hace falta ofrecer el perdón. Para citar otro ejemplo local, el último que doy, con el presidente Milei, que lo había tratado de Satanás, Francisco tuvo la altura de llamarlo por teléfono para felicitarlo por su elección. Son actos de grandeza, pero que de vuelta no se entiende desde una conveniencia política. Alguien que ya jugaba en otra liga, porque era papa, obviamente juega en otra liga que un presidente de la Argentina, de un país remoto, que nunca dejó de ser su país, nunca dejó de hablar como argentino, nunca dejó de pensar como argentino, y que le gustaran las empanadas y el dulce de leche. Siempre fue un argentino hasta que le se murió. Bien, paso ya más a la parte académica de esta exposición. En un tiempo atravesado por guerras, desplazamientos forzados, polarizaciones ideológicas y una profunda sensación de pérdida de rumbo, el legado del Papa Francisco se presenta como una voz profética que no esquivó el dolor de los pueblos, ni se refugió en la neutralidad diplomática. Francisco no habló desde una torre de marfil, habló desde las llagas del mundo. Su pontificado estuvo marcado por gestos y palabras que no buscaron el aplauso, sino la conversión del corazón. Desde el comienzo de su pontificado, Francisco denunció la lógica de la guerra como una derrota de la humanidad. La guerra es una locura, decía, cuando en el 2014 se conmemoraba el centenario de la Primera Guerra Mundial y las armas ya comenzaban nuevamente a sonar en Europa. No se limitó a los comunicados de la diplomacia vaticana. Instó a la paz que no se construye con equilibrio de fuerzas, sino con justicia, verdad y memoria. Y así lo reiteró cada vez que el mundo encendía una nueva mecha. En particular, su compromiso con la situación en Ucrania y Rusia fue una constante. Está aquí el doctor Ricardo Lagorio, que fue embajador en Rusia. A él esta guerra le dolió profundamente. Todas las guerras le dolían, pero esta le dolió profundamente porque ustedes saben que había 8 siglos de ruptura de relaciones entre la Iglesia Católica y los patriarcas ortodoxos de Rusia, que nunca se ponían de acuerdo en si venís vos, si voy yo, nunca se podían encontrar. Francisco un día levantó el teléfono cuando estaba el ESI en Medio Oriente, estaban matando cristianos y pidió hablar con Kirill. Y el diálogo que tuvo con Kirill es, mire, están matando cristianos en Medio Oriente y cuando los matan no les preguntan si son evangélicos, ortodoxos o católicos, simplemente los matan. Y nosotros como pastores nos vamos desarrollando. Se corrió de la lógica de hablar de quién tiene la primacía, si Roma o si Moscú, para hablar de algo que tenía que ver con su ser de sacerdote. El hecho de no poder, como pastor, defender a su grey, una grey compartida de creyentes. Y así fue que se encontraron en el aeropuerto de Newark antes de ir a dar su conferencia en el Parlamento de los Estados Unidos. Tuvimos después el privilegio, y gracias también a las gestiones de Ricardo, nosotros como copresidentes del IDI, de ser invitados a un primer encuentro de la Iglesia Ortodoxa con el mundo interreligioso, con las otras confesiones que estaban allí en Moscú. Para nuestra sorpresa, ese evento, ¿saben dónde se desarrolló? En la Universidad Interestatal de Moscú, en la cátedra que había sido primero cátedra de ateísmo, después cátedra de fenomenología de la religión, y hoy en día era cátedra de teología. Es decir, la Universidad Estatal en Rusia tiene cátedra de teología en muchas de sus universidades, ¿no? Y allí estábamos, en una universidad estatal, en un país que había sido comunista, que había matado creyentes, conversando sobre los distintos
nuestra experiencia que les interesaba y también de la experiencia de cada uno, presentándose sobre quién era el otro. Como decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Bueno, pequeñas y grandes gestiones que Francisco había hecho y por eso este conflicto donde, digamos, tuvo que poner la cara para enfrentarse a Kirill, a él le dolió profundamente en el alma. Había mucho acercamiento entre la Iglesia Católica y el Patriarcado Ortodoxo. Sin embargo, en su compromiso, Francisco pidió una y otra vez el cese de las hostilidades, condenó la invasión y rogó por las víctimas. Pero además optó por caminos concretos. En el 2023 envió como su delegado personal, eso es interesante porque no lo hizo a través de la diplomacia vaticana, sino como delegado personal humanitario, al cardenal Matteo Zuppi. No fue un negociador político, sino la de un mediador silencioso en nombre de la misericordia, que trabajó por el intercambio de prisioneros y el retorno de niños ucranianos llevados a Rusia. Francisco creía que la paz se construye con gestos de humanidad. Este fue uno de ellos. También en el drama de Medio Oriente, su voz se alzó con fuerza, condenó los atentados de Hamás y pidió la liberación inmediata de los rehenes, pero también cuestionó con claridad la desproporción de la respuesta israelí. Dijo tras los bombardeos en Rafah que el respeto a los niños y a los civiles debía prevalecer incluso en medio del conflicto. La guerra es siempre una derrota, repetía con voz cansada. Durante esos meses mantuvo una comunicación telefónica semanal con el párroco de Gaza, que no sé si saben, pero es argentino, acompañándolo en medio del horror. Cuando Francisco murió, donó su papamóvil, el que lo llevó y trasladó sus restos desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor para que fuera transformado en una ambulancia al servicio de la población de Gaza. Gestos pequeños, sí, pero profundamente elocuentes, que mostraban a una iglesia que no hablaba desde la teoría, sino desde el dolor concreto de los pueblos. Francisco no fue ingenuo. Sabía que hablar de la paz en medio de la guerra podía sonar incómodo, pero lo hizo una y otra vez. Denunció la fabricación de armas, los intereses económicos detrás de los conflictos, la indiferencia global frente a las tragedias ajenas. Frente a los muros propuso puentes, frente a la venganza propuso perdón. Amen a sus enemigos, decía citando al Evangelio, recordando que el cristianismo no se mide por la cantidad de fieles, sino por la fidelidad al mensaje de Jesús. En este sentido, su legado queda abierto, no como una herencia estática, sino como un horizonte que interpela a toda la Iglesia, porque si algo dejó claro Francisco es que la fe no puede ser cómplice del silencio frente al sufrimiento humano. Su magisterio nos invita a asumir un papel activo en la construcción de la paz, no con armas ni con eslogans, sino con una vida que testimonia el Evangelio en medio del mundo. Hoy ese legado encuentra su continuidad en el Papa León, que en una de sus primeras intervenciones recordó que nunca debemos acostumbrarnos a la guerra y mencionó la paz en su primer discurso. Y agregó que la paz no es una utopía. Con estas palabras no solo honra a Francisco, sino retoma la tradición de una iglesia que cree en el poder del bien, de la verdad y del encuentro. El pontificado de Francisco no se cerró con su partida. Sigue vivo en cada gesto que siembra reconciliación, en cada palabra que desarma el odio, en cada comunidad que elige vivir con artesana paz. Su voz, ahora en silencio, resuena como una conciencia que el mundo no puede dejar de escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Francisco y Claudio, por la invitación. A nuestro maestro, Miguel Llamarini, por siempre engalana. Él es mi rabino, por eso dice. Siempre engalana la mesa. Y también quiero destacar la presencia de
un gran amigo, sí, Víctor Gregorio, que tanto nos ayudó en este camino del clero. A mis hermanos Guillermo y Omar, que nuestro último encuentro fue en Roma, yo por motivos académicos. Tómala en favor nuestro, en estos tiempos azotados por los conflictos y devastados por las armas. Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana, que extraviado del camino de la paz, que ha preferido Caín a Abel, y que perdiendo el sentido de la fraternidad, no recupera el calor del hogar. Con estas palabras, el Papa Francisco, ¿sí? Y del Papa Francisco ya tenemos para un seminario completo, yo diría. Y en esta oportunidad, mi manera de honrar al Papa Francisco es intentar esbozar una lectura antropo-teológica desde ese lugar desde donde parte el Papa Francisco, y que está relacionada con el Fratelli Tutti, ¿no? Y que es el paradigma del conflicto fraterno. Y como un eterno retorno de un antiguo drama griego, presenta el autor bíblico, basado en dos modelos de vida y de subsistencia, que podrían ser complementarios, pero que el texto los presenta como antagónicos. La matriz del cazador, representada por Caín, y la matriz del agricultor, representada por Abel. Donde la pregunta es, ¿cómo comprender la categoría del tiempo para el cazador y cómo comprender la categoría del tiempo para el agricultor? Es ese esencialmente el conflicto. Pero eso es para también otra oportunidad, para otro seminario entero. La lectura antropoteológica que me permito hacer tiene como eje la pregunta que no puedo resolver y que subyacentemente formula el Papa Francisco. ¿Es el texto bíblico un texto profético que plantea dilemas para el futuro? ¿O es el texto bíblico por el hecho de afirmar lo que afirma el que crea una matriz cultural? Dicho de otra manera, como libro fundante, ¿el texto bíblico remite a una solución del conflicto? ¿O de entrada formula que este va a ser el conflicto irresoluble? Encallado en la visión que el hombre tiene de Dios y que según el relato humano Dios tiene del hombre. Porque fíjense, el resto del relato del Génesis, después de Caín, son los conflictos fraternos, que después devienen en los procesos de los pueblos como réplica de ese punto original. Simplemente para enumerar: Noé y el resto de los humanos, Abraham y Lot, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, hasta finalmente, por lo menos en el Génesis, el conflicto de José y sus hermanos. Y como nota de color, Borges y el Papa Francisco lo entendieron muy bien. Borges en la leyenda Abel y Caín, que dice que se encontraron ambos al final del camino, lo recomiendo leer. Y el Papa Francisco en cada una de sus homilías y a este conflicto, hoy los terapeutas lo llaman familias disfuncionales. El querido Papa Francisco las denominaba la familia humana. En cuanto a lo mío, que es lo judío, quiero traer dos autores, Elliot Dorff y Michael Walzer. El primero viene del campo de la filosofía, el segundo de
la sociología política, y analizan las teorías de los conflictos bélicos partiendo del análisis de las fuentes clásicas judías en relación a Dios, al hombre y la paz. Y lo toman como matriz, ¿no? Como matriz antropológica. ¿Por qué los hombres actuamos de esa manera? El tema es muy largo, pero en este espacio merece una síntesis sintética. Elliot Dorff sostiene lo que dio por llamar una teología profunda. Y siguiendo lo que quise decir antes, en esta construcción teológica se deben considerar las concepciones judías fundamentales de Dios y la de los seres humanos, incluyendo el papel de la guerra y entendiendo que el proyecto antes de la guerra debe ser cómo se construye la paz. Para eso se hace la guerra, según el texto bíblico. Y para ello revisa las fuentes tradicionales y modernas. Y dice así: aunque no nos guste, la Biblia describe a Dios como un Dios de guerra y destaco el y, después como un Dios de paz. Tenemos, por ejemplo, el Éxodo 15, el Cántico del Mar, que son los versos que cantaron los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo, que dice: los carros del faraón y su ejército, él los ha arrojado al mar, y lo mejor de sus oficiales se ahoga en el mar de los juncos. Tu diestra, Señor, gloriosa en poder, tu diestra, Señor, destroza al enemigo. Un texto un poco difícil de discutir. Un tiempo después aparecen otras fuentes. Por ejemplo, Éxodo 34. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: el Señor, un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende su misericordia hasta la 1000ª generación, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y por lo tanto, en cualquier formulación, tal como se describe en las fuentes tradicionales, Dios es autor tanto de la guerra como de la paz. Y concluye Dorff citando a Isaías, que lo expresó de forma sucinta, ¿sí? Yo, Dios, creo la luz y las tinieblas, hago la paz y creo el mal, yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¿Sí? Michael Walzer, cuenta irónicamente que en la guerra de secesión de Estados Unidos, los predicadores sureños usaban una fuente y los norteños otra fuente de la misma Biblia, unos de la fuente del Dios justificando la guerra y los otros justificando al Dios de la paz. El tema es el uso que hacemos de esas dos fuentes. El uso que hacemos de esas dos fuentes. Y en esto los religiosos somos muy responsables, o a veces no tanto. Siguiendo este hilo conductor, este análisis nos lleva a la naturaleza en el diseño del ser humano. Si Dios, tal como se describe en las fuentes, tiene tendencias contradictorias hacia la guerra y hacia la paz, el hombre creado a su imagen y semejanza también. Y esa descripción ya comienza con la historia del jardín del Edén, en donde los seres humanos conocen la diferencia entre el bien y el mal y tienen el libre albedrío. Por lo tanto, la responsabilidad de elegir. Responsabilidad moral y legal de tomar decisiones. En definitiva, vivir la vida moralmente requiere el aprendizaje de equilibrar las inclinaciones, activando cada una su ámbito de grados adecuados. Interesante, Elliot Dorff trae como corolario el texto de Eclesiastés, ¿sí? Todo tiene su tiempo, cada experiencia bajo el cielo tiene su momento, un tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Sí? No puedo analizar todas las fuentes que ambos traen, ¿sí?
como por ejemplo la teoría de la guerra justa trabajada por San Agustín y Santo Tomás, y que extrapolan para una teoría judía sobre los conflictos. Pero me llamó la atención, ¿sí?, algo para analizar, algo que ellos denominan de convicción suprema teológica, y que esencialmente es un elemento del orden biológico y hasta me animaría a decir del orden psicoanalítico. Algo absolutamente sencillo vinculado a las pulsiones. La idea arraigal que existe en todas las tradiciones religiosas, que nuestros cuerpos y almas pertenecen a Dios, por lo tanto, tenemos el deber de evitar herirnos. Y por lo tanto, evitar matarnos a nosotros mismos y a los otros. Y por lo tanto, al inverso, tenemos el deber de promover la vida y la salud, tanto la nuestra como la de los demás. Este principio de pulsión de vida implicará claramente el freno a cualquier argumento en favor de la guerra. Lo que deriva en las conclusiones que traen Dorff y Walzer. 1. En la medida que la guerra debe evitarse, la paz debe buscarse activamente. 2. Se debe preservar la vida. 3. Se justifica la legítima defensa si la guerra es inevitable. 4. Se exige una conducta adecuada. 5. La guerra no legitima ninguna forma de tortura o humillación. 6. No menor, se debe evitar el daño del medio ambiente. Esta es una grosera síntesis de Dorff y Walzer, que yo seguramente no me permitirían hacer. Papa Francisco estaría muy contento. Retomo el espíritu de las palabras del Papa Francisco, predicador de la paz y la justicia para todos los pueblos. Y concluyo con una oración que rezamos 3 veces al día y que dice: el que establece la paz en las alturas, que haga la paz aquí. Y humildemente agrego, con nuestro esfuerzo corporal, con nuestro compromiso intelectual y con la responsabilidad de nuestra alma. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Claudio, a Alberto, embajadores, público. Me acuerdo que la primera vez que vine al CARI habrá sido por el año 2001, octubre, noviembre, otro momento particular del mundo. Estábamos 1 o 2 meses después del 11 de septiembre. Me acuerdo que vine a participar en una charla. Nosotros ya habíamos empezado a trabajar por algunas cuestiones de diálogo interreligioso. En una particularidad y en un país donde, si bien los índices de conflictividad siempre son altos desde que uno tiene memoria, si se quiere, la grieta no es algo nuevo, ¿no es cierto? Es algo que viene y deviene en nuestra historia. Uno lea a Mitre, a Abate Santillán, a José María Rosa, y a quien lea, la cuestión grietaria se encuentra. Y las cuestiones dialógicas, más o menos repartidas en tiempos y en espacio, o menos frecuentes. La particularidad, ¿no es cierto?, es que nosotros no tuvimos temas de conflictos relacionados con la religiosidad. O sea que la construcción de nuestro ámbito de diálogo, los motivos por los cuales no lo tuvimos son varios, van desde la educación pública, ¿no es cierto?, hasta la libertad religiosa que existe en la República Argentina. Pero nuestra construcción de diálogo es una construcción voluntaria. El diálogo interreligioso, creo posterior, si se quiere, a septiembre del 2001, por tomar una fecha de partida, un diálogo que se tornó a nivel mundial en indispensable. El diálogo indispensable era el diálogo marcado, si se quiere, por un ámbito en un mundo donde se venían redefiniendo las identidades, y muchas de esas relacionadas con la
con la religiosidad. ¿Qué quiero decir? Porque esto no es una particularidad menor en la cuestión del Islam. El legado de Francisco y la incidencia del legado de Francisco en muchos de los pueblos islámicos, o en muchos lugares donde el Islam es mayoría. Si a mí me decían 20 y pico de años atrás, ¿cierto?, que un papa católico, apostólico y romano iba a ejercer un tipo de influencia y algún tipo de escucha en lugares donde el Islam es mayoría, yo le decía difícil. Difícilmente, de la misma manera que si alguien me decía que hoy iba a haber una iglesia católica, apostólica y romana en la península arábiga, también hubiese dicho difícil. Bueno, estas son las cuestiones que tienen que ver con los gestos, con los legados y con el simbolismo de Francisco en términos de diálogo y construcción de paz. Siguiendo lo que decía Hans Hume, no habrá paz en las naciones si no hay paz entre las religiones. Ahora hay una relativa paz entre las religiones, porque la verdad que la foto que nos queda es que si hace 30 años atrás era asombroso, o hasta el encuentro, si se quiere, de Juan Pablo II, esa foto del año 1986, con muchos de los cultos. Después de Francisco, ver a líderes religiosos de diferentes naciones sentados en la misma mesa es algo bastante frecuente, es algo que ya prácticamente no se discute. Existen multiplicidad de asociaciones que se dedican al diálogo interreligioso después del papado de Francisco, después de 2008, de 2009, después de la idea del modelo argentino, ¿cierto? Que de alguna manera, con la cantidad de instituciones también de diálogo interreligioso que hay hoy en la Argentina, se han multiplicado. Pero, ¿dónde está el rasgo distintivo, si se quiere también, por lo menos en mi visión de este papado? Discúlpeme porque voy a tener que hacer una o dos autorreferencias en ese sentido. En el primer viaje que nosotros realizamos con un conjunto de judíos, de católicos y de musulmanes a Tierra Santa, de alguna manera, anticipando el viaje que iba a hacer su santidad en el año 2014, tuvimos la oportunidad de visitar a Ramiz Abdallah, que era el primer ministro de Palestina, del lado de Ramallah. Todos fuimos a Ramallah, o sea, todo el conjunto. Y después tuvimos el privilegio también de sentarnos con Shimon Peres. Encabezó nuestra delegación Adalberto en ese momento, y creo que fuimos con Claudio Eppelman, Sí. y con alguien más a tener una charla y a llevarle un documento, una invitación a un documento que nosotros denominamos en ese momento documento de Jerusalén, ¿sí?, que era un documento justamente a favor de esto, de iniciativa y de construcciones de paz. Posteriormente, después estuvimos en Jordania, ¿no es cierto?, y terminamos nuestro viaje en Roma en un encuentro con Francisco. En ese encuentro con Francisco, ¿cierto?, y en una invitación merecida y sorprendente para mí en ese momento, tuve la oportunidad de acompañarlo a él, a su viaje a Tierra Santa, ¿sí? Y esto que voy a contar, creo que lo conté una vez sola y lo vuelvo a narrar ahora porque es una cosa, ya ha pasado el tiempo, se puede decir, se puede hablar. Ustedes recordarán la foto esa en el Muro de los Lamentos, donde hubo un abrazo, ¿sí? El viaje estaba todo absolutamente programado, menos esa foto. Esa foto no era, si ustedes leen, iban al programa original, no era parte del programa, concretamente. Eso se decidió en ese momento. ¿Por qué? Porque ni Mahmoud Abbas, ¿cierto?, del lado palestino, ni Shimon Peres, del lado israelí, habían logrado un acuerdo para hacer una oración multirreligiosa, incluyendo a su santidad Francisco, entre ellos dos en un lugar específico, si era en el Monte Nebo, si era en Jerusalén, ¿no es cierto?, o si iba a ser en el Monte Nebo, en Jerusalén, y el otro lado no me acuerdo si era Belén, o era una de las posibilidades de hacer. Entonces, bueno, si bien no suscitaba evidentemente un conflicto, porque el Papa lo resuelve invitando en Belén a Mahmoud Abbas al Vaticano para el mes de mayo, y a Shimon Peres, que le hace un llamado telefónico para que lo invite en el aeropuerto Ben Gurión, y los dos van posteriormente en mayo a plantar un olivo al jardín del Vaticano, había que resolver un gesto interreligioso. Y ahí lo resolvió Francisco, ¿no es cierto? Es un abrazo en el Muro de los Lamentos, de un católico, un cristiano, de un judío y de un musulmán, de paso, 3 argentinos. Un día antes, y en el convento de los franciscanos que hay en Jerusalén. ¿Sí? Se habló, ¿no es cierto? Se decidió porque la idea era dar un gesto y un símbolo de paz. Posteriormente se realizó la plantación del olivo en los jardines
del Vaticano, con la presencia de los dos presidentes, primer ministro y presidente, ¿cierto? Otro acto que también tuvo un gran simbolismo y una gran valía. Todo esto es coherente y consecuente con un mensaje también que Francisco tuvo en relación a cómo se debería manejar el orden internacional y el orden de la paz. ¿Por qué? Claudio citaba la encíclica Fratelli Tutti, que obviamente fue menos, si se quiere, para usar una palabra, menos difundida, ¿no es cierto?, o menos glamorosa que Laudato Si, una encíclica que hablaba en un momento particular en relación a la cuestión del medio ambiente, muchas veces en perspectiva de ser usada o utilizada o entendida profundamente, y muchas veces con fines de greenwashing, ¿no es cierto?, tomándose a la ligera en referencia a qué es lo que estamos haciendo con el medio ambiente, cuestión que claramente expone Francisco también en Laudato Deum, que es una encíclica que de alguna manera es menos conocida, o una carta apostólica, ¿no es cierto?, que complementa lo que es el Laudato Si. Pero en Fratelli Tutti, con el antecedente de lo que mencionó Claudio del documento del 4 de febrero, un cierto documento sobre la fraternidad humana, existe una cantidad de definiciones de orden político que invitan, ¿no es cierto?, a la cuestión de la paz de una manera clara y denodada, y no en perspectiva como una relación de la política común, sino en una idea de construcción dialógica y en conjunto, ¿cierto? Como nosotros vemos hoy en el mundo moderno que, o por lo menos lo veo yo, esta es una opinión personal, la pérdida de valor de la cuestión del multilateralismo, ¿cierto? Cuestión que en términos de diálogo Francisco reivindica, si se quiere con otras palabras, de las personas. Recomiendo el artículo, me gustó mucho lo del post-Yalda, o vivir una época parecida, el artículo de Ricardo sobre relaciones internacionales y la cuestión del multilateralismo, que no sé si estaba publicado, pero me pareció bien esa visión en relación a que hoy por hoy, ¿no es cierto?, en la cuestión de la idea de diálogo, los lugares esenciales de diálogo tienen más tendencia a ser desvalorizados que a tener una valorización real en términos de lo que es el concierto de las naciones. O sea que la paz, o la idea de paz, es una idea poco probable, decidida por, si se quiere, unos pocos y con diferentes tipos de reacciones, ¿a partir de qué? Entre las cosas que también me rememoran este 2001 es la aparición, si se quiere, otra vez en escena, ¿no es cierto?, de la cuestión de la idea del crash o del choque civilizacional. Pero esta vez no a partir del primer libro, del Clash of Civilization, del segundo libro, que dice que lo que importa es la cultura. La idea, ¿no es cierto?, de un cambio cultural propuesto en los niveles que se propone hoy por diferente cantidad de actores es indefectiblemente una idea que no solamente va a alimentar, ¿no es cierto?, más guerras, sino que va a generar odios difíciles de retroceder. Odios difíciles de retroceder. Que no solamente disiento con la idea de un impacto de un choque civilizacional, sabiendo perfectamente que muchas de las cuestiones están más relacionadas con valores económicos, ¿no es cierto?, y verdaderas pujas de redefinición en el tablero internacional, sino que también me parece peligroso estar hablando de cambios culturales cuando el fin de ese cambio cultural tiene altísimos niveles de incertidumbre, ¿no es cierto? Pasa aquí y pasa en muchos países del mundo. Entonces, en esto quería destacar algunas cuestiones del Fratelli Tutti relacionadas con la cuestión de la política. La primera es harto conocida, la crítica a los extremos ideológicos, ¿no es cierto? Francisco se distancia tanto del populismo como del liberalismo económico extremo a lo que considera distorsiones de la verdadera política. Es decir, si no existe una pauta de equilibrio en términos de la imposición de un sistema, caemos en un fundamentalismo, ¿no es cierto?, que a veces es propio de la religión, pero cuando éste se traslada a la política en forma de culto, es asesino inmortal, o puede ser asesino inmortal. El desprecio por los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberalistas al servicio de intereses económicos de los poderosos. También Fratelli Tutti. Ambos, afirma, niegan la centralidad de la dignidad humana y tienden a excluir o explotar profundizando la inequidad y debilitando los lazos comunitarios. En este sentido, es central la palabra del Papa.
no podemos seguir despreciando la idea de comunidad. En esa plaza, cuando él, creo que la mayoría de nosotros la tenemos en la memoria, cuando fue el momento de la pandemia y cuando él cruza la Plaza San Pedro solo y dice, nadie se salva solo, ¿no es cierto? Da un mensaje importante al conjunto de la humanidad. Y pude a mucha gente ver repetir ese mensaje. Francisco cuando llegó, y esto es en relación al mundo islámico, cuando llegó al papado, la Santa Sede tenía un ámbito en términos diplomáticos de rotura, ¿no es cierto?, con Egipto, que si se quiere es el lugar central del Islam sunita, ¿cierto?, donde se encuentra la Universidad del Azhar. Francisco lo resolvió en 3 minutos y con pocas palabras. Yo pude estar con el imam Al-Tayeb en Florencia, esta es la segunda autorreferencia que tengo que hacer hablando de este tema en particular, y la voluntad de Francisco para resolver el tema fue una palabra en un aeropuerto. Yo lo quiero ver, yo sé que él me quiere ver. Y eso es lo que pudo y posibilitó posteriormente, después de varios encuentros, la firma de un documento de esas características. Y me voy a referir al documento ese con una última apreciación, después de haber tocado un montón de temas, pero que no haya quedado ninguno disperso. En el documento de la fraternidad humana, Francisco habla, junto con el imam Al-Tayeb, después de hacer un esbozo en relación a la cuestión de la paz, del trato a los débiles, de la desaparición de la palabra minorías, entendiendo que la cuestión minoría dentro de una sociedad como palabra es una definición estigmatizante y que aquello que debería ser aspiracional es aquello que nos ponga a todos en un pie de igualdad. ¿Sí? Lo vi en 2 perspectivas. O sea, la primera con la que está relacionada con que sí, todos iguales, ¿no es cierto?, ante la ley. Y también, por alguna otra charla, guarda que a veces minorías organizadas pueden más que mayorías de buena voluntad. Gracias. Muchísimas gracias. Lo que sí puedo decir es que, bueno, por suerte esto se está grabando y a quienes enseñamos en la Universidad de Teoría del Conflicto hay un montón de cosas que nos van a ser de mucha utilidad, ¿no? Así que mientras ustedes hablaban se me ocurría mencionarlo con cuestiones técnicas, además de todo el profundo significado de lo que ustedes nos han dicho. Tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. No sé quién es. Por favor. Bueno, me tomo Sí, espera, asiento, no por dar una, digamos, ponencia académica, intelectual, porque aquí tenemos nuestra mesa, pero tal vez para compartir una experiencia vivida, porque yo tuve el privilegio de joven de vivir 10 años en el Vaticano. Entonces, yo vi un poco el tema, por supuesto, la paz, derechos humanos, el trabajo, de seguir cada día de las 6 de la mañana a las 10 de la noche a Juan Pablo II. 20 años, 10 años era, y como mi tarea era como jefe de la Cancillería de la Guardia Suiza Pontificia, acompañar a las visitas con el Papa. Entonces yo pude ver, no por supuesto discutir, pero ver quién iba a discutir, a debatir con el Santo Padre. Entonces yo creo que todavía hoy en la historia, tal vez es demasiado reciente, pero creo que todavía no se aprecia suficientemente el rol de la Santa Sede, de la Iglesia Católica y del Papa Juan Pablo II, en lo que era, que yo diría, la revolución más importante de la humanidad, es decir, la caída del muro de Berlín, con luego la disolución de la Unión Soviética, ¿no? En un país grande en 14 países, sin demandar una gota de sangre. Entonces yo creo que esto es también, no solamente, por supuesto, pero también el logro, la contribución de trabajo de 10 años que yo pude como testigo muy cercano ver, pasando por los presidentes de Estados Unidos, Gorbachev, que después vi 20 años más tarde cuando fui ministro allá en Moscú, y todo ver un poco charlar con el general Zeruzelsky en la Capilla Sixtina cuando me explicó, año creo 86 o 7,
cómo estaban cerca los tanques soviéticos para entrar en Varsovia, lo que era el caso que hicieron en el 56 en Budapest y 68 en Praga. Entonces yo creo que el rol del Papa, por lo que era justamente la lucha y buscar soluciones por la paz, es enorme. No puedo, por supuesto, hablar mucho del Papa Francisco, solamente ya tenemos una anécdota también muy linda con mi señora que regresó de un curso infantil. Yo fui estudiante en Montevideo y ella muy temprano se fue a la catedral, se fue a actuar y después con un prete el día 12, que después tendría el 13, para Cardenal Bergoglio. Yo estuve aquí en la primera vez, 2003-2007, como consejero, y bueno, participé del primer Te Deum y después los segundos del tercero nomás, porque justamente Néstor y la doctora después se fueron por otro lado para escuchar las críticas del Cardenal Bergoglio. Así que no mucho, pero claro, como propia experiencia, puedo decir que por supuesto fue una experiencia única y creo la historia todavía nos da, digamos, la importancia de lo que era así el rol de meditación en medio de contribución a lo que es la paz del mundo, a lo que son búsquedas de soluciones de conflictos nacionales, internacionales de las altas guerras. Así que no puedo felicitar, por supuesto, a Argentina, que por supuesto tengo dos chicos que hablan porteño, así que tengo mucho, por supuesto, respeto, mucho amor para este país. Y lo que es sumamente importante, habiendo vivido 10 años en el Vaticano, cómo se vive de manera auténtica la convivencia pacífica entre religiones. En esto Argentina es un ejemplo y una vez más también examinar con sus exponencias muy profundas, es una prueba contundente de esta convivencia pacífica que es en Argentina. Así que muchas gracias, seguir por este trabajo, porque creo que cada uno poniendo su va a lograr para un país un poco más fino, un poco más pacífico, más tranquilo que nos hoy en día, que se precisa mucho justamente su contribución muy importante en todos los redes, en todos los lugares en los donde están. Muchas gracias por escucharme y bueno, que seguir luchando por esta gran paz que es necesaria para todos. Gracias. Muchas gracias. Teníamos un par de preguntas. El primero, un señor en la segunda fila. No, perdón, había levantado primero y después el señor en la primera. Solamente quería hacer un comentario. Estaba conversando con el padre Jorge, le pregunté respecto a su presunto peronismo, le pregunté qué opinión tenía de los políticos. Él no hizo ninguna referencia al peronismo y me dijo muy firmemente que admiraba enormemente a Emilio González, que murió como perteneciente a la orden de los franciscanos. Creo que incluso se hizo poner el hábito al momento de su entierro, cuando lo nombran o asume como papa. Me acordé de esa anécdota porque el nombre que él dice es justamente Francisco. Así que bueno, quería comentar eso porque no me consta en ningún lado, de las pocas conversaciones que he tenido, que él tenga algo que ver con el peronismo. En todo caso, por familia, con el radicalismo. Es correcto, tener más amigos radicales que peronistas, y para aumentar su apreciación sobre Elpidio González, que fue gobernador de Córdoba, ¿no? Vicepresidente, y vivía de la venta de ballenitas de camisa. En la pobreza más, son del... Bien, muy breve. Simplemente, mientras los escuchaba, recordaba algo que leí hace mucho tiempo y que hace mucho a la jornada que estamos protagonizando hoy acá en el cargo. Es que en el año 2014, Simón Pérez llegó a visitar a Francisco a la Santa Sede. En el diálogo, Pérez le propone, le plantea, le sugiere a Francisco la importancia de crear lo que él llamó metafóricamente en ese momento
unas Naciones Unidas de las Religiones. Y le planteaba que el Papa, en su condición de líder espiritual más importante de la humanidad, era la persona indicada para asumir esa responsabilidad e impulsar esta tarea. Todo lo que acabamos de escuchar, más previamente a eso, la propia experiencia que ustedes, como diálogo religioso, han realizado en Argentina y en ese sentido han sido de alguna manera pioneros, me parece que está reflejada precisamente en esa sugerencia de Simón Pérez, en la forma que ha tenido Francisco de llevar adelante esa tarea, nada más. Ricardo Lauri, por favor. Muchas gracias. Yo los escuchaba y me acordaba de cómo entré acá y cómo voy a salir de acá. Entré con la cabeza llena de todos los conflictos del mundo. Y ahora salgo y prendo el televisor, la radio, converso y de nuevo van a estar todos los conflictos. Y el interín, 1 hora y media hablando de la paz, la convivencia, de 3 religiones que supuestamente para muchos políticos que hacen la guerra son enemigos, no son enemigos. Shakespeare, Brutus, hermano, están las estrellas, están uno mismo. Así que yo simplemente quiero que meditemos todos en esta 1 hora y media, porque la paz es posible, la paz es necesaria. La guerra no es inevitable. La paz no es un interregno entre 2 guerras. Y la guerra, si bien o el conflicto hace la naturaleza humana, no es lo definitorio. Así que me alegro de que esto esté grabado y que se difunda, porque sería muy positivo que cuando salgamos de acá, esta 1 hora y media haya hecho efecto y que no volvamos a la turbulencia de los conflictos. Muchas gracias. Sí, aquí el señor, por favor. Espero que se me escuche bien. Mientras escuchaba a los expositores me ocurrían varias cosas en la cabeza, sobre todo esto de que hay un tiempo para hacer la guerra y un tiempo para hacer la paz. Hay un tiempo para ser idealista y hay un tiempo para ser realista, ¿no? Ojalá en el próximo, o digamos, lo que avance el mundo sea mayor cooperación y menos lucha por el poder. También hay un tiempo para ser expansivo en las depresiones y hay un tiempo para ser restrictivo cuando la economía está bastante sobrecalentada. Y sobre todo me gustaría que triunfe la fraternidad por encima de esta lucha entre quienes ponen más acento en la libertad y entre quienes ponen más acento en la libertad, cuando creo que son las dos cosas necesarias en la sociedad, ¿no? Digamos, son ambas cosas muy importantes. Sin libertad no hay igualdad y sin igualdad no hay libertad. Y sobre todo la fraternidad que nos permite poder convivir en la diferencia sin sentir que el otro es un enemigo, ¿no? Estas lógicas amigo-enemigo son más propias de, no sé, los populismos de la década del 30 e incluso de otras décadas. Así que, como también es importante salir un poco de fundamentalismo estatista, como también del fundamentalismo de mercado, ¿no? Sería como poner acento en las dos cosas, es como negar los ciclos económicos, ¿no? Pero bueno, simplemente eso y bueno, siempre es importante que en un país como la Argentina, una de las cosas más valiosas que tenemos es que personas de diversos credos, identidades, incluso de diversos orígenes, podemos convivir en paz y de alguna manera eso es un ejemplo, o una de las pocas cosas, o una de las tantas cosas que tenemos los argentinos, de las cuales podemos Le voy a copiar el peinado. Así que bueno, nada más. Reclucito, pequeña. Hay algo, porque alguien siempre se pregunta, bueno, ¿el diálogo interreligioso es para qué? ¿Cuáles son los efectos que surte en la inmediatez de que 3 personas vengan opinen? No es nuestro caso, pero hay mesas que opinan de bioética,
de cuestiones que están relacionadas con temas como aborto, eutanasia, con diferentes posiciones, alternativas. Y en esto que nosotros también decimos, las religiones no se deben entender como un todo homogéneo. Es un error, por ejemplo, voy a hablar de la nuestra, el Islam. Es un error muy grande entender el Islam como un todo homogéneo, ¿no es cierto?, que reacciona, si se quiere, como un solo cuerpo. ¿Es lo mismo o es la misma natural? Es lo mismo que decir, bueno, en definitiva, Argentina, Bolivia, Perú y Brasil, de mayoría católica, reaccionan en bloque y juntos porque comparten el mismo credo. Si bien en la cuestión islámica el vínculo cultural, ¿no es cierto?, en términos de la comunicación, tiene mucho de lenguaje de uso religioso porque es el vínculo natural, esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que los países reaccionen o tengan la misma idiosincrasia, las mismas maneras, ¿no es cierto?, o no estén divididas como tenemos nosotros. No es lo mismo un profesor universitario del Líbano más parecido a un profesor universitario de acá, ¿no es cierto?, que quizás a un campesino mismo del propio Líbano, pero ¿por qué? Aunque comparten la misma religión, la misma lengua, bueno, ¿no es cierto?, pero comparten también diferentes niveles de conocimiento, y eso se da en absolutamente todas las sociedades, que creo que ya está redundante explicado. Pero ¿cuál es una de nuestras premisas centrales? Una, obviamente no somos tontos si vemos lo que ocurre en el mundo, y vemos cómo se habla de la religión, cómo se habla de esto, la respuesta de esto, y estamos en capacidad de hacer un análisis en referencia al tema. Pero lo cierto es que siempre el discurso del Instituto de Diálogo Interreligioso de la República Argentina ha tratado de no importar conflictos. O sea, entendiendo no solamente nuestra propia conflictividad, ¿no es cierto?, con análisis que por ahí tenemos entre nosotros o con nuestros propios grupos, ¿no es cierto?, donde es más difícil la relación que entre nosotros, la relación con los propios grupos, en definitiva, que practican lo mismo que nosotros, por cuestiones que tienen que ver con posicionamientos, por pasiones. Pero si hay algo que hemos logrado, si ustedes lo pueden ver en prensa de otros países, es que las instituciones centrales aquí tienen algunos niveles, es cierto, por ahí, yo no diría que son discusión, pero nadie sale a atacar abiertamente a nadie, ¿no es cierto? Porque nosotros en el transcurso de todos estos años los hemos hecho conocer a todos, en tiempos de paz y en tiempos de menos conflicto. Entonces, cuando uno interrelaciona en términos humanos a personas que también tienen grados de responsabilidades y dirigenciales, ¿no es cierto?, a veces la espuma baja, o por lo menos se piensa que es lo que se va a decir. Entonces, en la idea de no importar conflictividad, porque se imaginan, si importar un conflicto religioso en el medio de este bardo es una cosa bastante compleja aún. Entonces, en ese sentido, el diálogo es algo, ¿no es cierto?, que debe seguir. Y es la mejor forma, ¿no es cierto?, de transportarlo también a otros niveles. Hoy, donde la cosa más parecida a una religión en la República Argentina es la política. Muchas gracias. No, agradeciéndoles una vez más la presentación. Antes de darle la palabra a Francisco para unas últimas reflexiones y cerrar este evento, creo que ha sido de gran valor para todos los que estuvimos en la sorpresa de escucharlos. Una breve pregunta tengo. Ustedes no pueden no ser quienes son y hablan desde su profunda religiosidad que los define. Ahora, ¿qué reflexión podrían hacer si que puede ser? Es decir, desde el punto de vista práctico, para aquellos que no hemos sido bendecidos con el don de la fe. Valor. Como Dostoyevsky le hace decir a Iván Karamazov, si Dios no existe, vale todo, ¿no? Y ese es un gran desafío, ¿no? Bueno, ¿cómo organizamos una sociedad con valores sin fundarlos en una revelación? Que no es fácil. ¿Alguna reflexión para esto? Yo lo agradecería personalmente. Marcón te puede contestar también, porque siempre está a veces en parte de su discurso. De la última cosa que hablamos nosotros de Dios y de teología. No, eso lo sé, pero desde una visión religiosa. Hay una idea de valor, porque en definitiva, ¿no es cierto? A ver, o Dani. En primer lugar, nosotros desterramos de nuestro lenguaje la palabra tolerancia. Siempre se tolera desde el poder hasta que en un momento determinado no se tolera más. Entonces preferimos dar ese salto cualitativo y pensar en la idea de coexistencia para llegar a un nivel más elevado, que es la convivencia. Y la convivencia implica justamente el hecho de que el otro no puede vivir si yo no vivo. Y ese es un valor muy elevado, ¿sí?, que vale para creyentes y no creyentes, porque no atraviesa ese lugar de la creencia, sino que atraviesa el espacio de la vivencia, ¿sí? Es a partir de ahí
que nosotros hemos sabido dar testimonio. No somos representantes de nuestra tradición religiosa. Somos gente que da un testimonio. Y dar testimonio es poner la cara. De ahí viene, ¿sí?, la palabra testimonio del texto. Sabiendo que poner la cara muchas veces tiene costos muy altos, como Omar señalaba, y yo lo voy a decir de una manera menos elegante, es más fácil el diálogo interreligioso que el intrarreligioso. Que el interreligioso inclusive sumado a esta época, ¿sí?, en donde si no tomas posición, sos un tibio, y el tibio no sirve, ¿sí? Y no es verdad. Acompañar con silencio de determinados procesos implica ser un tibio, porque sabemos que existe un día después, y ese día después, ¿sí?, va a ser el día de nuestra tarea. Entonces, creer que siempre hay que ser protagonista en todas las opiniones, creo que a veces quita un sentido fuerte y válido de la opinión. Desde ahí que aprendimos del Papa Francisco, ¿sí?, el valor de la palabra y el valor del silencio. Yo te contesto de manera más directa. Yo creo que hay principios y valores, ¿no? Hacer bien y evitar el mal para todos, creyentes y no creyentes. Y cuando uno coincide en valores, bueno, después la fe es un dato más de la realidad, de cómo cada uno vive o de su cosmovisión, ¿no? Pues yo presido una fundación de la cual Alberto fue vicepresidente, que es la Fundación San Lucas, y damos becas a chicos de bajos recursos económicos y buenos promedios académicos. Los acompañamos en su sueño de estudiar. Tenemos hoy en día 50 becas de UADA, 25 de Favaloro, 10 de UCEMA y 40 de la UCA. Yo no le pregunto a nadie en qué cree. Simplemente si tiene ganas de estudiar, si no tuvo sanciones disciplinarias en los últimos 3 años, y si que es una buena persona en la vida, pero no más me importa. Y eso lo que mira Dios. Y el chico que más o sea, que mi empleado es un genio total, y trabaja conmigo en la fundación, no está bautizado. Así que si te sirve, lo delantero. Por favor, Alberto, Francisco, si quieren. Sí, gracias. Posible sintetizar en pocas palabras, la impresión que me ha dejado a mí, también absolutamente personales, todas las reflexiones de esta tarde. Lo primero que quisiera decir es que una situación como la que estamos viviendo, y se refleja un poco en este diálogo, de preocupación, algunas veces de desaliento, en particular aquellos que están dedicados profesionalmente a la política internacional. Creo que deberíamos agradecer que la política internacional oficial, profesional, siempre está acompañada de ciudadanos que también hacen diplomacia. Y este es el caso maravilloso, en mi experiencia personal, digamos, estando parcialmente en ambos ámbitos, más en la social, porque los profesionales son los embajadores y la gente de la Cancillería. Yo creo que diría que qué importancia que tienen estos intentos y estas concreciones que se logran desde ámbitos como el CARI para promocionar la diplomacia social, ciudadana y una participación activa de toda la población en la política internacional. Estos 3 copresidentes del diálogo interreligioso son actores vivientes, presentes de lo que es la política internacional argentina, aunque no están nombrados oficialmente, digamos, en ningún cargo de representación, entre comillas, formal. Han hecho modificaciones sustantivas en la política internacional a través de otro argentino que fue Francisco. Esto es una tarea que el CARI había comenzado ya con Carlos Manuel Muñiz, como vos bien recordaste, y tantas veces hablé con él de sus diálogos con Pablo VI, personalidad que lo impresionó notablemente y siempre me recomendó justamente intensificar eso. Y esa es la razón por la cual
en esta casa siempre acogimos con gran, no solo simpatía, con gran interés, y interés realmente muy concreto del Cari, personalidades como Jorge Mejía, sin duda alguien que vos conocés mucho, Guillermo, pero fundamentalmente un hombre que tuvo algunas, dicho personalmente en una visita privada, oficial pero privada, es el 1 a 1 con el Papa Juan Pablo II, que el que me menciona en la reunión es a Jorge Mejía, sobre todo por el Antiguo Testamento, y sabiendo todo nosotros que había trabajado tanto en nuestra etate, que marcó el comienzo de una nueva era en nuestra relación con los hermanos mayores en la fe, con el judaísmo. Un hombre de esta casa que poco tiempo antes de morir vino a explicar acá su biografía personal. Lo recuerdo como si fuese hoy, acá en el Cari. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque realmente hoy estamos asistiendo a ese hecho histórico también. Tres argentinos, en un momento crucial que todos estamos mirando. Si un país bombardea a otro para su destrucción, o lo contrario, siguen creyendo en el diálogo, siguen operando en el diálogo. Y si uno lo mira a lo largo del tiempo, estos cambios han sido, si uno miren, sobre todo aquellos que se dedican profundamente a estos temas desde el punto de vista profesional, de las discusiones de Huntington y el enfrentamiento de civilizaciones, a que hoy, sin embargo, la palabra dominante sea diálogo, o por lo menos en muchos escenarios, comprensión, y que no haya un enfrentamiento religioso, por lo menos no formal. Nadie alega razones religiosas, sino razones de defensa. Fue acá en esta casa donde un gran teólogo, Rivas, trabajó justamente sobre lo que comentaba recién el señor Rabino. Mira, Dani, fue importante cuando él habló de la guerra justa, hizo una autocrítica profunda y una reflexión profunda sobre las cruzadas, en el caso de Cristiano, obviamente. Este hombre era un sacerdote católico y dijo todos los errores que se habían cometido, y había quedado en lo último el análisis después de Agustín y de Santo Tomás. En la guerra justa, basada en dos principios fundamentales que ya son, creo, base de la política internacional: el carácter de la guerra como para no ser condenada directamente, que siempre es condenable por el fracaso que implica, como diría Francisco, que sea defensiva y proporcional la respuesta. A mí me parece que esos tipos de construcciones de paso a paso que ustedes hacen van cambiando realmente cosas muy importantes en el mundo. Por eso digo, para nosotros, inclusive como sociedad, en momentos por ahí de preocupación sobre los extremos, sobre que parece que los fundamentalismos arrasan todo, en última instancia sepamos que la humanidad de alguna manera siempre encuentra, y laicamente, sin ningún tipo de determinado tipo de criterios o de equilibrios de sensatez que permiten que todas estas cuestiones sean adecuadamente revalorizadas, en última instancia. Si hace poco decíamos que nos íbamos de una gran creación que tuvo después de la Segunda Guerra la humanidad, que fue la creación de los organismos internacionales de Bretton Woods, fundamentalmente la CART, que pasó después, y estábamos a un tris de irnos, y de repente aparece que podemos ir a un lugar extraordinario para nosotros, como es la comisión, técnicamente, ¿cómo se llama, Ricardo? El Comité de Descolonización, y podemos ir, y puede ir el actual canciller, como fuimos todos los cancilleres de la historia, a reclamar el derecho soberano sobre Malvinas, es porque en última instancia informa los criterios de equilibrio a salir de posiciones inviables, que son las extremas, para ir a las posiciones de centro y de consenso, que están en el interés nacional más puro de la Argentina, y creo modestamente, en una exageración típicamente argentina, que están en el interés mundial. Son esos caminos medios de encuentro los de que defienden estos tres ciudadanos, los tres militantes, como muchos de nosotros en términos de la creencia,
pero con total, digamos, apertura a aquellos que no creen, de los que tanto se ocupó Francisco, y que yo le decía, presidente, disculpa esta improvisación, pero qué bien que vos hayas continuado esta línea, digamos, que ha tenido históricamente el CARI, siquiera nunca le hemos hablado tan en detalle, Francisco, y sin embargo esta casa siempre ha sido una casa de diálogo interreligioso, de diálogo intercultural y de diálogo por la paz, ¿no? Así que lo único que insistiría es en que el CARI tiene que reconocer de alguna manera formalmente, ya lo han hecho otras instituciones como la OEA, al diálogo interreligioso realmente como un elemento concreto, embajadores itinerantes, como fuere llamado, lo fueron en el caso de la OEA, realmente porque este ha sido un aporte a la política internacional que ha marcado a la Argentina y la tenemos que asumir como una verdadera política de Estado. Lo marca nuestra Constitución, pero fundamentalmente lo marca el trabajo de los ciudadanos todos los días de que sabemos vivir así. Así que nada, una profunda alegría y mi agradecimiento personal. Aprovecho, disculpame, Francisco, a Dani, a Omar y a mi confesor, a Guillermo, lo que han hecho. Y a Claudio por haber organizado esto. Muchas gracias, Alberto. Muy brevemente, 3 puntos. Estamos en una época compleja, con mucha incertidumbre, con poco diálogo, poco multilateralismo, y se vuelve más necesario que nunca. Poca diplomacia profesional, otro tema importante. Y como decía Alberto, agradecerles a Guillermo, Mar, Daniel, por su compromiso, por su participación en el CARI a lo largo de los años. Si tenemos alguna duda sobre la importancia del diálogo interreligioso en general, pero también, como decías Alberto, como un activo de la diplomacia argentina, quizás no hay otro país que haya tenido tanto éxito, tanto que mostrar, y a veces no lo aprovechamos, pero hay que hacerlo. Y finalmente, ir a lo que también mencionaba Alberto, hace poco entregamos el premio Carlos Manuel Muñiz en la Comida del CARI, y Muñiz es un adelantado, ¿no? En esto yo creo es el diálogo, el búsqueda de la convivencia, el pluralismo, que son valores centrales del CARI, siempre los han sido. Alberto trabajó sobre eso con el diálogo interreligioso y nuestro compromiso es profundizar los próximos años el diálogo interreligioso. De hecho, ya tenemos un par de actividades agendadas sobre el tema. Y por supuesto, agradecer a Claudio y estas las casas de ustedes, Guillermo, Daniel. Vamos a ser proactivos. Me gustaría que Alberto también se involucre. Está muy buena su involucramiento. Como este activo que tenemos como país y como CARI y la labor que hace el instituto, cómo podemos aprovecharla de manera más inteligente. Así que gracias a todos por venir. Lindo.